24 años de cárcel para José Luis Ábalos, 19 años para Koldo García y 4 años y medio para Víctor de Aldama, que por cooperar seguramente ni siquiera termine cumpliéndolos y serán sustituidos por labor social y otras tantas cosas. Pero ¿qué tienen en común todos ellos? ¿Y por qué lo que pasa en España, aparte de esa búsqueda de la justicia, nos congrega en esta noticia? ¿Cuál es el factor común? Delcy Rodríguez, claro que sí. Ahora que andamos en la fiebre del Mundial, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan curioso te pareció a ti haber visto a Ronaldinho en Caracas hace escasos 19 días? Muy curioso, ¿verdad? Bueno, ya te voy a contar un poco de qué iba la cosa. Abelardo de la Espriella rompió los modelos y los moldes de la política internacional tradicional. Derrotó a Petro, derrotó a Cepeda y giró a Colombia hacia la derecha. ¿Qué viene ahora? Ya te lo voy a contar, porque además le mandó un recadito a Delcy Rodríguez. Hay una notica extra porque también los familiares de los presos políticos descartan levantar el campamento frente a la Embajada de los Estados Unidos en Caracas hasta que todos los presos políticos sean liberados. Y como les decía, algo más. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy martes 23 de junio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre político. Comenzamos. El Tribunal Supremo de España ha condenado al señor, por decir señor, José Luis Ábalos, ex ministro de Transporte y ex secretario de organización del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez, y amigo o casualidad de Delcy Rodríguez, a 24 años y 3 meses de prisión. Si los cumple, saldría, si sale, con 90 años. También a su mano derecha, a su vez, a Koldo García, 20 años para Koldo García. Y además al empresario Víctor de Aldama, a 4 años y medio. Pero con la pena suspendida porque colaboró con la justicia. Un detalle importante. Esta no es una condena cualquiera, es la primera sentencia firme de un gran caso de corrupción que toca directamente al núcleo duro del gobierno socio del chavismo de Pedro Sánchez. Y llega por el caso de las mascarillas. La trama que, mientras miles de españoles fallecían cada día en la peor crisis humanitaria de nuestra historia reciente, como planeta, como civilización, el gobierno de España y estos señores se dedicaron a lucrarse con contratos públicos de ese material sanitario. Mascarillas defectuosas, adjudicaciones a dedo, comisiones millonarias, favores personales, todo un círculo perfecto de corrupción. Imagínese usted cuando llegue la justicia a nuestra Venezuela, porque estos de España son unos pichones, unos amateurs al lado del chavismo. Lo que más impacta no es solo la dureza de las penas, es el relato que deja la sentencia. Un ministro de una nación que en plena pandemia utilizó su cargo para beneficiar a unos pocos a cambio de contraprestaciones personales, hoteles, restaurantes, licencias de hidrocarburo, y allí entra la interina. Y todo mientras que la gente sufría y se iba de este plano. No era poca cosa. O sea, era la clásica del chavismo. Traición al servicio público. ¿Cuántas veces no han hecho esto en Venezuela? Y aquí viene lo más revelador, señores rojos. La colaboración con la justicia se premia. Víctor de Aldama, que cantó, se libra de la cárcel. Eso significa que el gobierno tiene ahora un problema enorme. El gobierno de España, pero también el de Venezuela. Ya va. Porque si hay uno que habla y eso le trae compensación, ¿cuántos más de los implicados en las decenas de casos que rodean al PSOE van a decidir hablar también? La sentencia abre una puerta que el poder intentaba mantener cerrada. Ahora piense usted en el Pollo Carvajal, en Alex Saab, hasta en el mismo Maduro o Cilia. Pedro Sánchez, el día de ayer, al conocerse esta sentencia, no dijo ni una sola palabra sobre esta condena. Silencio absoluto. El mismo Pedro Sánchez, que en 2018, cuando hizo la moción de censura contra Mariano Rajoy, presentó a Ábalos como el mensajero de la bondad, el que venía a limpiar la corrupción del Partido Popular. Digamos, el que iba a freír en aceite la cabeza de los adecos, como dijo el nefasto Hugo Chávez en su momento, ¿se acuerdan? Pues bien, ese mismo Ábalos está hoy condenado por organización criminal. Y Sánchez finge que apenas lo conocía. Yo no sé quién es este señor.
muy al estilo de Delcy después del 3 de enero. Y esto no es solo un caso judicial, es un golpe directo a la legitimidad de las instituciones españolas, porque cuando el poder se ejerce para el beneficio privado de unos poquitos, en vez de para el servicio de todos los ciudadanos, se rompe el contrato básico de la democracia. La gente deja de confiar y sin confianza el sistema se resquebraja. ¿Le suena a usted esta situación? Porque a mí sí. La narrativa que nos han vendido durante años de que esto es normal, de que todos lo hacen, que no pasa nada, se ha roto con una sentencia del Tribunal Supremo en España. Porque en una democracia de verdad nadie está por encima de la ley. Ni ministros, ni secretarios de organización de partidos, ni vicepresidentes sectoriales, ni nadie. El servicio público tiene nombre de servicio público por algo, porque es un servicio. No es una oportunidad de negocios personales, no es una puerta giratoria para enriquecerse mientras se gestiona el dinero de todos los ciudadanos. Y quien lo olvida, como al parecer lo olvidó Ábalos y todo su convito, termina pagando las consecuencias. Pero hay algo más que esta sentencia y las investigaciones judiciales han dejado al descubierto. Estos mismos protagonistas, Ábalos, Koldo, Víctor de Aldama, no operaban solos. Tenían negocios directos relacionados personalmente con Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen de Nicolás Maduro en su momento, hoy la heredera de la dictadura. Algo de lo que usted, que sigue el programa constantemente, y a los nuevos, bienvenido, hemos hablado por activa y por pasiva en este espacio. Ábalos la recibió personalmente en el aeropuerto de Barajas en 2020, a Delcy, violando las sanciones europeas que prohibían la entrada de la monarca a suelo europeo. Aldama recibió en sus manos un sobre de Delcy con información sobre la financiación ilegal del PSOE y también de la Internacional Socialista. Y Koldo, los tres del casito este, mantuvo reuniones y negocios con figuras del chavismo y con la propia Delcy Rodríguez, además de algunos personajillos del chavismo azul, ¿usted me entiende? Porque esto no es solo corrupción española, por eso lo traemos al programa del día de hoy. Es una red que cruza fronteras, que usó cargos públicos para saltar sanciones internacionales, eso es contigo, Delcy, y que según las propias declaraciones judiciales, llega hasta la financiación de partidos políticos con dinero vinculado a nuestra PDVSA y a un régimen sancionado. Pero en medio de todo esto, además, curioso, ¿no?, nos va a llegar una pieza, una de esas piezas que está buscando el santo grial del Internet, el click. Una entrevista que le hace Jorge Negre, de La Derecha Diario, a la misma Delcy Rodríguez, en donde parte de ese tema sale a relucir. Mire esto. Real America's Voice. No es inteligencia artificial. 6 años y medio. 6 años de titulares. 6 años sin respuestas. 6 años y medio desde aquel enero de 2020, si no recuerdo mal, de su famoso, su polémico viaje a España. Yo he venido a Miraflores también a conocer la verdad. Dice, ¿no?, que en esas maletas supuestamente había documentación relacionada con una supuesta financiación irregular a través de PDVSA, la empresa de petróleo venezolana. Zapatero también está ante la justicia española por presuntos escándalos de corrupción y también se habla, ¿no?, en anotaciones de los investigadores que se le ha llegado a regalar incluso una mina de oro. Tampoco soy inteligencia artificial. Soy yo, en carne y hueso. Ok, ¿querías el click negre? Lo tienes. Ahora, yo espero que tu equipo sepa editar de manera magistral el producto final. Porque ningún venezolano de bien te va a pasar una lavada de cara o un bañito y masaje a la heredera de la dictadura, a la figura clave de esa dictadura de 27 años, responsable directa de los desmanes del SEBIN, y que a las pruebas me remito, porque se divierte de manera cínica, tal y como su hermano, con el sufrimiento de los compatriotas, de mis compatriotas y de los presos políticos y de sus familiares, a los que no les da la gana de liberar, porque al igual que Maduro, los usan como fichas de canje. Si usted me pregunta por qué dudo por esta foto, y recordemos el reportaje de Político, donde todo ese lobby intentaba favorecer a Delcy. ¡Oh, casualidad! La entrevista se publicará el jueves, y Negre, ese día llegará el veredicto. Mosca. Ahora,
¿A que usted le llamó la atención ver a Ronaldinho promocionando un sitio de apuestas en Venezuela? ¿A que sí? Sobre todo cuando estaba fresquito el caso de los riferos, ¿verdad? Porque claro, el tipo llega, se toma unas fotos, graba unos comerciales, juega un partido en Petare y de repente aparece Apuestas Royal, así como si nada. Una empresa que prácticamente nadie conocía hace 2 años y que de un plumazo, por ejemplo, se metió a patrocinar 11 equipos de la Primera División de Chile. Así, con un logo también bien grande en la camiseta de varios de ellos. Y según ellos mismos, metieron alrededor de $3 millones solo en el tema de ese patrocinio. ¿De dónde carambas salió esa plata? Esa es la pregunta que no muchos han podido responder de frente, hasta que César Batis y su medio, el que dirige, El Pitazo, han colocado o se han colocado en la labor de poner la lupa allí. Porque resulta que el jefe de ese entramado, un tal Andrés Galperín, vive en Dubái. Eso no tiene nada de malo, sino que desde allá le explicó a los chilenos que como no patrocinaron a Colo-Colo ni a la U de Chile, porque les salía muy caro, mejor repartieron esa platica entre 11 equipos medianos y listo. Máxima exposición por menor plata o por menos plata. Inteligente hasta ahí, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que quieren que creamos. Porque en la investigación de César, en febrero de este año, varios clubes chilenos comenzaron a quejarse de que no les pagaban. Deportes Limache dijo que le debían como $250.000 y que ni los mensajes le estaban contestando. Otros equipos, como Huachipato, dijeron que a ellos sí le pagaban. O sea, la misma empresa pagaba a unos, pero a otros los dejaba en visto. Qué raro, ¿verdad? Y aquí es donde la cosa se pone más rara. Porque esta empresa no nació en Chile, ni tampoco nació en Dubái. ¿Adivinen dónde nació? Venezuela. Opera con domicilio en Curazao, una clásica, pero está metida hasta el cuello en el negocio de las apuestas locales. Es patrocinadora oficial de la Liga Monumental, ese chanchullo que tienen allí en la Rinconada. Y según múltiples investigaciones, incluyendo la del Pitazo y la de César Batis, tenían el aval de varios organismos del Estado controlados por el oficialismo. Uno de los que más aparece en esta historia es, sí, Antonio El Potro Álvarez, quien estuvo años dirigiendo el Instituto Nacional de Hipódromos y sigue haciéndolo desde la sombra. Y también sale Ángel Coco Pino, el dueño de esta empresa El Inmejorable, esa empresa que prácticamente controlaba quién podía operar apuestas digitales en nuestro país. El mismo Coco, que por cierto lo detuvieron por extorsión y que después lo soltaron como si nada, es el que está inmerso allí. Casualidad de la vida, no piense mal, ¿verdad? Y es que comenta César Batis que detrás de Apuestas Royal hay una maraña de empresas, una en Curazao, otra que se disolvió en Venezuela, gente registrando marcas en Bolívar, conexiones con aplicaciones y billeteras digitales, y varios de los supuestos dueños ya ni siquiera están en Venezuela. Todo muy limpio, todo muy transparente al estilo chavista. Pero lo mejor de todo vino después. En agosto de 2024, acusaron a los directivos de Apuestas Royal de atentar en contra de la democracia. Les abrieron una investigación. ¿Y qué pasó? La investigación desapareció, como comenta Batis, como por arte de magia. Fuentes que han hablado dicen que pidieron platica para que el caso se archivara y hablan de montos de hasta $500.000 por semana. ¿Será cierto? No tengo la prueba, pero lo que sí podemos saber es que la causa, en efecto, se esfumó y que los socios de la empresa nunca fueron citados. Mientras tanto, otros que estaban en el mismo expediente sí terminaron presos. Qué conveniente, ¿verdad? Y es que al final, Ronaldinho, las camisetas chilenas, los conciertos, todo eso era la vitrina bonita. Pero la pregunta real detrás de todo esto es, ¿quién se queda con la plata de verdad? Porque en este negocio de las apuestas, la marca que ves en la camiseta casi nunca es la que se lleva la tajada gorda, la tajada grande. Siempre hay capas de empresitas offshore, de maletín, gente en Dubái, operadores locales que hacen de puente, de todo. Usted sabe, los empresarios venezolanos. Pero en la superficie, uno ve a Ronaldinho sonriendo en Petare con su balón y yo no pude evitar preguntarme, y gracias a César por la investigación, ¿en serio nos vamos a creer que todo esto es solo entretenimiento digital? Porque la cosa no es si la gente juega o no. La cosa es de dónde sale tanto dinero de golpe, quién lo controla y por qué las investigaciones se desaparecen solas
cuando tocan a ciertos personajes de la vida pública de Venezuela. Yo te recomiendo que vayas al canal del Pitazo y le des una miradita a ese especial, que explica con mucho detalle esta trama, y luego puedes venir acá y dejarme saber qué opinan. ¿Es esto acaso un negocio limpio? ¿O se trata de tramas que operan bajo la sombra del poder del cínico? Ya yo me imagino tu respuesta, ¿a que sí? La Organización de los Estados Americanos, la OEA, aseguró también este domingo que está preparada para dar apoyo en un eventual proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Buenas noticias. Han dicho, estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo un país miembro. Esto lo señalaba su secretario general Albert Randín desde Panamá en base a la traducción que ofreció el mismo organismo. Estados Unidos sentó el pasado jueves, como usted recordará, en esa mesa de negociación al Parlamento opositor de 2015 que defiende su continuidad y al actual legislativo chavista en un intento por acelerar la transición en Venezuela después de casi 6 meses de la captura del dictador, del bailarín de Brooklyn, Nicolás Maduro. Randín dio esas declaraciones en una rueda de prensa que es previa a la 56ª Asamblea Nacional de la OEA, que se va a celebrar en Panamá la próxima semana, junto además con el bicentenario del Congreso Anfictiónico, la reunión convocada aquella por Simón Bolívar en 1826 en el país centroamericano como un intento de unificar a las naciones o a los estados americanos. El canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, también presente en la rueda de prensa, sostuvo que son muy optimistas y que esperan que pronto se establezca un cambio hacia una elección libre y justa en Venezuela, pues la solución tiene que ser de los venezolanos, pero siempre con democracia. Se vienen noticias ese día también, estoy seguro que sí, y se las vamos a llevar. Ahora, entremos al fin de semana, porque el mapa político de Colombia y del continente acaba de sufrir el vuelco más espectacular y trascendental de su historia contemporánea. Y espera hasta el final de esta noticia, porque va a haber un video muy interesante. Y es que el domingo, hace un par de días, 21 de junio, el abogado penalista y auténtico outsider de la política, ¿verdad?, Abelardo de la Espriella, se coronó como el nuevo presidente electo de Colombia al alcanzar una cifra inédita de casi 13 millones de votos, pero apenas fue el 49.66%. El Tigre logró lo que todo el establecimiento consideraba casi un imposible matemático: derrotar al oficialismo del pacto histórico sin el respaldo de los clanes electorales tradicionales y además aplastando la masiva maquinaria financiera y social del gobierno. Aunque el margen final fue de infarto, casi igual que en Perú, menos de un 1% porcentual, un punto, superando a Iván Cepeda por apenas 250.830 votos, hasta el momento, el resultado consolida un cambio de era definitivo. La celebración en Barranquilla rompió todos los moldes tradicionales también, mostrando al presidente electo en una caravana, en esta especie de papamóvil de vehículo blindado, siendo aclamado por multitudes y además en un ambiente que mezclaba la euforia de una estrella de rock, por decirlo de alguna manera, con fervor patriótico y el patriotismo en vena. En la tarima, el discurso de Abelardo de la Espriella esquivó ese revanchismo, bravo por ello, y apostó por la unidad institucional, proclamando el inicio de lo que denominó la patria milagro. Como era previsible, ni el presidente saliente, el guerrillero Gustavo Petro, ni el derrotado aspirante Iván Cepeda reconocieron el boletín del preconteo. Petro activó de inmediato su estrategia y su Twitter, que es de locos, de desprestigio en contra del sistema electoral para poder sembrar la duda institucional. No se puede proclamar a ningún presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente, decía Petro. Obedezco a los jueces. Disparaba cuando ya se había escrutado más del 99% de las mesas. En horitas, señores del CNE, que siguen con la página tumbada. Recuerden, el hackeo de Macedonia del Norte, claro. Cepeda, por su parte, se apegó al mismo libreto de dilación y anunció una ofensiva jurídica masiva. Y dijo que que tenían testigos que estaban procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una por una debería ser objeto del escrutinio. ¡Qué mal perdedores! Pero el éxito de la campaña, Firmes por la Patria, radicó en algo importante que debemos aprender nosotros también: la sobriedad aburrida de la política tradicional contra una explosión de alegría caribeña, apoyada en pantallas gigantes, espectáculo de luces y una iconografía impecable. De la Espriella capitalizó su identidad como costeño auténtico
frente a sus críticos, lanzando comentarios además muy punzantes y fiel a su estilo. Recuerdo que decía una vez, por ahí hay uno que es el de Temu, yo soy el de Amazon. Esto le contestó a Vicky Dávila en una entrevista en Semana. Pero los absurdos intentos judiciales de prohibirle a Abelardo usar la bandera nacional en la camiseta de Colombia y su lema, menudo error, solo sirvieron como gasolina digital para multiplicar el furor popular. Lo dijimos nosotros en nuestros directos y celebramos esa torpeza. Porque en lo político, la hazaña es doble, ya que De la Espriella terminó sepultando políticamente, de momento, a dos grandes figuras que dominaron Colombia en las últimas décadas. Venció a Álvaro Uribe porque, digamos, al derrotar a Paloma Valencia en la primera vuelta, conquistó el electorado natural de la derecha popular de forma independiente, del centro también, demostrando que ya no se necesita el endorso del expresidente Uribe para ganar el poder en Colombia. Pero además venció a la guerrilla, a la violencia, a Petro, porque derrotó al candidato de su corazón y de su bolsillo, Iván Cepeda, neutralizando esa chequera pública incalculable. No fue fácil la batalla. De hecho, el exdirector del DARPE, Víctor Muñoz, calcula que el gobierno intentó comprar el voto de opinión subiendo ese mínimo a 2.3 millones de personas, el sueldo mínimo, aumentando el subsidio a 1.7 millones de adultos mayores y además inyectando bonificaciones a 100.000 soldados y a 760.000 hogares con la renta ciudadana. La inteligencia digital y los videos emotivos del tigre terminaron por ganarle la partida a todo esto. Pero ojo, porque en política nadie está muerto, metafóricamente. Así que hay que cuidarse de esto. La cosa estuvo muy reñida, hay demasiado piromaníaco, como decía ayer, en Colombia en este momento. La victoria de la Espriella es, además, el espaldarazo definitivo a este eje conservador de Occidente. El presidente de los Estados Unidos intervino de frente en la campaña, publicando mensajes en donde describía al tigre como un líder inteligente, fuerte, tenaz, y añadía sin tapujos, si Abelardo gana, contará con el apoyo y con la fuerza total de los Estados Unidos. Imagínense ustedes ese espaldarazo. A este bloque de apoyo inmediato también se le sumaron mandatarios clave como Javier Milei de Argentina, como Giorgia Meloni de Italia, Daniel Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay. María Corina tuvo lo suyo también. Y es que, como bien apunta el analista Daniel Sobato, el péndulo de América Latina completó su ciclo de forma aplastante. Escuche bien, de las últimas 15 elecciones presidenciales de la región, 12 han sido ganadas por la derecha, dejando a la izquierda radical aislada en apenas 3 países: Guatemala, Uruguay y México. Bueno, 4. Ponga Brasil también. El blindaje técnico y económico de la nueva administración lo va a aportar el vicepresidente electo de Colombia, Juan Manuel Restrepo, porque su reputación como exministro de Hacienda e incansable tecnócrata le inyectó credibilidad a la campaña del tigre, atrayendo masivamente también, como él mismo lo decía, el voto corporativo y de las clases medias. De hecho, el propio De la Espriella garantizó en la tarima que Restrepo no desempeñará un papel ornamental. No será una llanta de repuesto, decía, será el motor de la patria milagro. A partir de su toma, que será el próximo 7 de agosto, De la Espriella y Restrepo recibirán una herencia de una tierra que ha sido arrasada. De hecho, ayer me topaba con la publicación de una funcionaria de Colombia denunciando que estaban utilizando las fuerzas represivas en contra de la gente. ¡Ey, amiga! El señor no ha tomado posesión. Es el próximo 7 de agosto. ¿Cómo puede controlar él, en este momento, las fuerzas públicas? Un poquito de coherencia, un poquito de por favor, como decimos en Venezuela. Y es que el gobierno saliente dejará un país descuadernado, desvencijado. Menuda herencia que dejó Petro, ¿verdad? Y es que para blindar la democracia ante ese panorama y frente a la amenaza latente de la constituyente que la izquierda intentó imponer, el tigre cerró su proclamación con un juramento inquebrantable. Hoy, juro lealtad absoluta a la Constitución de 1991, decía. Juro protegerla de quienes pretenden cambiar el Estado de Derecho por la tiranía. Esa victoria se conecta de forma directa con la doctrina que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, empuja para todo el vecindario, para nosotros los venezolanos también. Y es que al cerrarse la frontera colombiana para el dinero sucio de la guerrilla, de la FARC, del ELN y del contrabando de oro de sangre, todo esto que financiaba Diosdado Cabello en el arco minero de Venezuela y en otras zonas, las economías ilegales se han quedado sin su principal pulmón político. La misión
que arranca en Bogotá no es solo de orden interno de Colombia, también es el inicio de la gran reconstrucción institucional y económica de toda la región en este 2026. Pero además, fíjense ustedes este video, fíjense ustedes el detallito de ayer de Abelardo con Delcy. Pero retomar las relaciones exteriores, que hoy son un desastre. Lo primero es reconstruirlas. ¿Hablarían con la presidenta encargada de Venezuela, con la doctora No, vamos a tener todo el trato con Venezuela, pero a través de la Secretaría de Estado en los Estados Unidos. Yo con esos malandros no me voy a sentar. Eso lo hacemos a través de Estados Unidos. ¡Ja! Grande Abelardo. Mejor dicho, imposible. No se me ocurre una respuesta más apropiada. Y los familiares de los presos políticos que permanecen concentrados en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas aseguraron que se mantendrán o que mantendrán la protesta hasta lograr la liberación de todos los detenidos injustamente en Venezuela. Todos. Durante la jornada, los manifestantes reiteraron su intención de permanecer en ese lugar, mientras que esperan ser recibidos por el encargado de negocios estadounidense John Barrett, y continúan exigiendo respuestas a las autoridades venezolanas sobre la situación de sus seres queridos. Por ejemplo, Gabriela Álvarez, esposa del camarógrafo Gabriel Guerra, detenido hace 5 años, junto con el periodista Ramón Centeno, afirmó que la permanencia del campamento fue acordada por los familiares que participaban activamente en la protesta, que ha dicho, desde el día 1, el campamento no se va a levantar hasta que el último sea libre. Y eso es una decisión que se tomó con los familiares que pernoctamos y los que hacen vida acompañándonos durante todo el día, expresaba. Añadió que esperan ser atendidos por los representantes diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos, aunque insistió en que la responsabilidad sobre la situación de los detenidos obviamente recae en el delcinismo, en las autoridades venezolanas. Y también dijo, esperamos ser atendidos evidentemente por el encargado de negocios John Barrett, pero exigimos al régimen, al gobierno de Venezuela, dicho en palabras de ella, que es el único responsable de lo que ocurre en las cárceles de este país y lo que ocurre con los familiares allá adentro, que termine de liberarlos. Ojalá y sea así y pronto. Además recordaron los casos de personas fallecidas mientras que permanecían detenidas y calificaron esos hechos de preocupación para quienes defienden el respeto a los derechos humanos. Y es que además la protesta también sirve para visibilizar otras causas vinculadas con detenciones consideradas arbitrarias. Meyer Matos, esposa del pescador Ángel Manzano, pidió la excarcelación de los procesados en relación con aquel caso denominado Relámpago del Catatumbo. Y no son los únicos. En la causa hay más de 120 personas, al igual, como lo han dicho anteriormente, personas que todavía ni siquiera se han registrado en esa lista de detenidos por temor. Los familiares insistieron en que van a mantener las acciones de protesta y visibilización hasta obtener respuestas sobre la situación de los detenidos y lograr su liberación. Y guste o no, a ciertos sectores de la vida pública, tanto nacional como internacional, esas personas están en todo su derecho de intentar conseguir justicia con todos los medios que tengan a disponibilidad. No hay otra forma.